¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa Somos el Combo que se transmite por la televisión, Más TV y también en redes sociales. Un programa en el que hacemos entrevistas, analizamos temas de importancia y de relevancia para Guatemala y también presentamos investigaciones periodísticas que revelan la corrupción y abusos de poder que involucran a funcionarios, políticos y empresarios. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa que transmitimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Esta noche vamos a hablar de un tema relevante como todos los jueves y se trata del aumento que se recetaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un aumento que ha indignado a los ciudadanos por lo que representa. Un aumento que ha generado muchas críticas por diversas razones. Para este programa invitamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ninguno de ellos ni ninguna de ellas quiso acudir al llamado. Se justificaron aduciendo que tenían mucho trabajo. Como suele suceder con otros funcionarios, no se quisieron presentar al programa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les gusta rendir cuentas. Adicionalmente a ello, también fueron beneficiados con este aumento salarial los magistrados de salas de apelaciones, los jueces de primera instancia y los jueces de paz. Una Corte Suprema que dista mucho de lo que necesitamos los ciudadanos, una justicia pronta y cumplida. Y como se dice popularmente, se dieron el aumento de un plumazo y sin importarles absolutamente nada, únicamente sus intereses mezquinos. Ante este aumento salarial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, escuchen bien ustedes, Silvia Patricia Valdés, pasó de ganar 71,725 y va a recibir ahora mensualmente 103,975 quetzales. Esto es un aumento de 32,250 quetzales. Una cantidad bastante alta. Pero no olvidemos que también el resto de magistrados pasarán de ganar 55,025 a 82,255. Esto es un aumento de 27,200 quetzales. Por irónico y abusivo que parezca, es la realidad. Pero pareciera ser que los magistrados viven en otra dimensión a la que vivimos los guatemaltecos. Ellos pareciera ser que viven en otro mundo y no les alcanza lo que ya ganaban. Y como lo vuelvo a reiterar, ninguno de los magistrados quiso acudir a la entrevista. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Rudy Esquivel, respondió a algunas de las interrogantes que les queríamos plantear a los magistrados. Esquivel justificó el aumento de la siguiente forma, y lo leo textualmente. Dicha reclasificación salarial corresponde a lo que de conformidad establece el artículo 27, inciso D, de la Ley de la Carrera Judicial, decreto 32/2016. Percibir una remuneración equitativa y justa que en ningún caso será inferior para los magistrados de las Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. El equivalente del 70% del salario que devengan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 50% para los jueces de primera instancia y el 30% para los jueces de paz. La reclasificación, escuchen bien, se respalda en la necesidad de percibir una remuneración justa y equitativa en atención a las funciones, riesgos y necesidades del cargo y conforme a las posibilidades financieras del organismo judicial. Vaya, ¿verdad? Siempre sencillamente ellos justifican su aumento salarial de acuerdo a una normativa que finalmente es aprobada por los grupos de poder.
Y aquí quiero hacer nuevamente énfasis en algo. Dice, de acuerdo a una remuneración justa. ¿Creen ustedes, ciudadanos y ciudadanas, que es justo que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia gane más de 100,000 quetzales? Pero no solo eso, tiene a su disposición teléfonos, seguridad, vehículos, pero adicionalmente con un salario de más de 100,000 quetzales. Les dejo la pregunta ahí para que ustedes nos respondan ahí en las redes sociales y que nos indiquen cuál es su punto de vista sobre este desproporcionado aumento salarial que se dio en la Corte Suprema de Justicia. Claro, es que yo creo que al final, de una forma, podríamos justificar este aumento si en verdad el organismo judicial, si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieran con su papel, ¿verdad? Pero su papel actualmente, esta Corte Suprema de Justicia, ha sido proteger a las personas que han sido señaladas de corrupción en Guatemala. ¿Cuántos funcionarios, diputados, alcaldes incluso han sido señalados de corrupción por parte de la Fiscalía? Se les ha solicitado el retiro de inmunidad y lo que ha hecho esta Corte Suprema de Justicia, liderada por Silvia Patricia Valdés, es proteger a estos funcionarios, ¿verdad? El claro ejemplo, el diputado Felipe Alejos, quien ha sido señalado en un caso de corrupción y en más de 5 intentos, la Corte de Constitucionalidad ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia que avale el retiro de inmunidad. Y no, la Corte Suprema de Justicia lo ha protegido en estas 5 ocasiones. Eso es el claro ejemplo de cómo la Corte Suprema de Justicia protege a políticos, a funcionarios señalados en casos de corrupción. Pero bueno, dejemos este tema ahí, ¿verdad? Aquí hay que recalcar un tema muy importante. Marvin hablaba sobre este aumento que se dieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en cuánto fue el aumento, ¿no? El de la presidenta fue de 32,000 quetzales y el de los otros magistrados fue de 27,000. Pero aquí quiero recalcar 2 cosas. Antes del aumento salarial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, tenía un sueldo base de 46,800 quetzales mensuales. Y a esto se le sumaban 1,600 de un bono mensual y 375 de un bono profesional. Y aparte se le sumaban 23,000 quetzales en gastos de representación. Esto es lo que hace un total de 71,725 quetzales, tal y como lo explicaba Marvin. Pero ahora con el aumento que se recetaron ellos mismos, su sueldo base pasó de ser de 46,800 a 79,000. Y a eso debe sumársele los 2 bonos que recibe y los gastos de representación. Todo eso hace un total, como lo decía Marvin, de 103,975 quetzales. Esto es lo que ganará la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quesada, a partir de diciembre. 103,975 quetzales con el aumento que ellos se dieron. Pero no nos olvidemos del resto de los magistrados. Antes de este aumento salarial, los magistrados tenían un sueldo base de 39,800 quetzales y a eso también se le sumaban los 1,600 del bono mensual, los 375 del bono profesional y 13,250 quetzales en gastos de representación. Esto hacía su sueldo total de 55,025 quetzales. Pero ahora con el aumento que se dieron ellos mismos, su sueldo base pasó de ser de 39,800 a 67,000 quetzales. Y a esto obviamente le sumamos los bonos y los gastos de representación y hace el total de 82,225 quetzales. Eso se lo dejo como un dato para que usted lo tenga presente y aquí van a aparecer las cifras en pantalla. Pero aquí hay que mencionar algo muy importante. La Corte Suprema de Justicia está integrada, como debería ser en papel, por 13 magistrados, que son electos bajo un proceso de comisiones de postulación, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero el hecho es de que la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 personas, de las cuales una es su presidente o presidenta. Pues bueno, mensualmente la Corte Suprema de Justicia, porque recuerden de que con este aumento, así va a quedar el sueldo para todos los magistrados que lleguen a futuro. Entonces, ¿cuánto va a costar? Pues mensualmente por los magistrados y el magistrado presidente o la magistrada presidenta
La Corte Suprema de Justicia va a erogar 1.090.000 quetzales mensuales por el sueldo de esas 13 personas. Repito, 1.090.000 quetzales en 13 personas. Eso me parece una injusticia, cuando en Guatemala el 59% de la población vive en pobreza. Los magistrados que actualmente de la Corte Suprema de Justicia recibirán este aumento a fin de mes de diciembre, ya ahorita, en un par de días, horas que van a recibir ese sueldo, va a ser Silvia Patricia Valdés Quesada, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Neri Osvaldo Medina Méndez, Vitalina Orellana y Orellana, Manuel Duarte Barrera, Blanca Aida Stalin Dávila, recalco bien ese nombre, Silvia Verónica García Molina, Josué Felipe Baquiash, Delia Marina Dávila Salazar y José Antonio Pineda Varales. Pero como lo decía Marvin, recordemos que este aumento no solo fue para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de sala de apelaciones pasaron de ganar 33.000 a 46.700. Los jueces de primera instancia de 26.300 a 33.400 y los jueces de paz de 16.100 quetzales a 20.000. Estos aumentos desproporcionados en un país como en Guatemala. Bueno, esas cifras tan elevadas, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, invitamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que vinieran a dar su punto de vista al programa, pero lamentablemente no quisieron acudir al llamado. Y únicamente el vocero del organismo judicial, Ruiz Esquivel, nos contestó algunas preguntas. Pues aquí Sony mencionaba que quería recalcar el nombre de una de las magistradas y precisamente se refería a Blanca Aida Stalin Dávila. ¿Y por qué hacemos especial énfasis en ello? Porque recuerden, televidentes, que Blanca Aida Stalin fue incluida en la famosa lista Engel y que incluye a actores corruptos que fomentan la corrupción en sus países. Y ella es parte de ese listado del gobierno, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, una magistrada señalada por actos de corrupción. Increíble. Pero además de ello, hay que hacer especial énfasis en algo, que ella fue separada del cargo en el año 2017, luego de ser señalada del delito de tráfico de influencias, al ser denunciada por el juez Carlos Ruano, por presionarlo para dictar una medida a favor del hijo de ella, Otto Molina Stalin, implicado en el caso Corrupción Ixpisa, uno de los casos más sonados y que investigó la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en Guatemala, y la anterior FES y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Un caso también del que podríamos analizar muchas cosas, ¿verdad? No olvidemos que Blanca Aida Stalin fue capturada disfrazada y con una peluca. Pese a ello, no parece que la justicia no se le aplica a todos los ciudadanos por igual en el país. Y aquí es que otro dato relevante es que a pesar de que habían pruebas en contra de ella, el 30 de junio del año 2022, el juez Víctor Cruz del Juzgado 10º Penal cerró el caso, como está pasando con otros casos en la actualidad. A ese mismo juez se le había iniciado un proceso de antejuicio por el famoso caso Tigo también, y esa petición fue rechazada. ¿Saben por quién? Por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es irónico completamente, ¿verdad? Y en el 2019, este juez también, Víctor Cruz, giró orden de captura contra la exfiscal general Telma Aldana, y a los días recibió un carro blindado y seguridad presidencial de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad. Y digo presidencial porque es la secretaría que depende directamente de la presidencia. Es decir, un juez duramente cuestionado, protegiendo a una
magistrada, también fuertemente cuestionada. Bueno, y por si fuera poco, Blanca Ida Stalin, a pesar de haberse disfrazado y todo, fue reinstalada en su cargo el 22 de septiembre del año 2022. Pero eso no es todo. Ya ustedes quizá lo vieron en algunos medios de comunicación. Debido a que estuvo fuera de su cargo durante varios meses, le tuvieron que dar los sueldos caídos y prestaciones por 5.7 millones de quetzales. Es decir, 5.7 millones de quetzales por salarios caídos y prestaciones a Blanca Ida Stalin. No se conforman al parecer, ¿verdad? Y ahora se recetan un nuevo aumento salarial en un país como Guatemala con tantas necesidades. La verdad que sí, cuando uno lee todo eso, el historial de Blanca Ida Stalin, al final uno dice, una persona cuestionable que presionó a un juez para que beneficiara a su hijo en un caso de corrupción, y resulta que es la que imparte justicia. La verdad que eso es una gracia, eso, ¿verdad? El hecho de que pase eso. Y que no viene ahorita. Cuando ella dirigió la defensa pública penal, se le señalaron muchísimas cosas de favorecer a familiares en cargos públicos. Eso fue ampliamente documentado por el periódico hace algunos años, ¿verdad? Entonces, no es de ahora que Blanca Ida Stalin es señalada de irregularidades. Eso viene de años. Sí, exacto. Entonces, imagínense ustedes, unas personas señaladas de corrupción son las que imparten justicia. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a Guatemala, verdad? ¿Qué le espera a las personas? Pero bueno, eso no es todo, amigo televidente y personas que nos siguen en las redes sociales. Resulta que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia debieron entregar el cargo en 2019. ¿Ya? Ellos ya no deberían estar en ese puesto. Pues ellos asumieron en octubre de 2014, lo que significa que ya llevan 8 años en el puesto, cuando tuvieron que haber sido 5 años. En 2019 se integró las comisiones de postulación, la primera para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la segunda para designar a los magistrados de las salas de apelaciones. Pero el Congreso de la República, presidido en 2019 por Álvaro Arzú Escobar Jr., no realizó el proceso de selección. Estas comisiones de postulación hicieron 2 nóminas. Una se integró con 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales el Congreso debe elegir a 13. Y en tanto que la otra nómina, integrada por 270 aspirantes a magistrados de salas de apelaciones, ellos debían elegir a 135. Pues bueno, en 2020 y 2021 el responsable de que no se hiciera esta elección fue el presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Y en el 2022 la responsable es la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, ambos diputados de la bancada oficial Vamos. Y todo esto apunta a que en el 2023 tampoco se elegirá a los nuevos magistrados. ¿Por qué? Porque estos magistrados están a servicio de las mafias que existen en el Congreso y los protegen. Entre todos se protegen. Así es, las cosas como tienen que decirse. Los principales responsables de que en Guatemala no haya nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los diputados oficialistas y sus allegados, entre ellos el Partido Valor, Unionista, UCN, Todos, Unión Nacional de la Esperanza, Partido Viva, Creo y Prosperidad Ciudadana, entre otros. Los mismos partidos que empezaron hace unas semanas con sus falsas promesas de campaña electoral de cara al proceso de elecciones 2023, pero que todos sabemos que a la hora de gobernar piensan solo en sus intereses y no en el de los guatemaltecos. Pues bueno, ya se nos corrió el tiempo, vamos a un corte y regresamos con el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y en redes sociales. Recuerde que nos puede seguir al canal Más TV en Twitter y en Facebook, puede ver los usuarios aquí abajo y también puede seguir a Somos el Combo en las mismas redes sociales, aquí puede ver los usuarios. Ya volvemos.
Gracias por continuar en el programa Somos el Combo y estar en sintonía del canal Más TV. En este último programa del año estamos abordando un tema muy importante y es el aumento del salario que se respetaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y para esta noche tenemos como invitado a Marvin Flores de la organización Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala. Muy buenas noches, Marvin. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el gran trabajo que están haciendo y por compartir esta conversación. Gracias, buenas noches hoy nuevamente. Gracias por aceptar la invitación a Somos el Combo, Marvin. Pues ya Sony te hacía la introducción antes de presentarte, que nuestro programa de esta noche se trata sobre el aumento que se recetaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como los magistrados de salas de apelaciones y otros funcionarios judiciales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo comprender este aumento, Marvin? ¿Cómo entenderlo? Bueno, lamentablemente, digamos, a lo que tenemos acá es pues la consumación, ¿verdad?, del pacto de corruptos. Yo lo llamo pacto de corruptos 2.0, ¿verdad? Porque es si, digamos, toda la cooptación del Estado empezó, empezó hace mucho tiempo, la verdad. Hay que hacer una investigación casi que histórica de dónde empezó la cooptación del Estado, pero básicamente se consolidó empezó, digamos, de forma frontal en el tema de las Cortes de Justicia en el gobierno de Otto Pérez Molina y siguió en el gobierno de Jimmy Morales. Hay que recordar que estas Cortes no han sido reelectas, digamos, o no han pasado el proceso de reelección desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pacto de corruptos 2.0, que yo le llamo, la parte fundamental está en el sistema de justicia, en el Ministerio Público, en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todo el tema que hemos tenido en un Estado teóricamente republicano de contrapesos y balances ya no existe. Y entonces estos magistrados, sobre todo la famosa Cuchi, ¿verdad?, la presidenta de la Corte Suprema, con el regreso de la señora esta, Blanca Stalin, por ejemplo, que le pagan salarios caídos, ¿verdad? Que sí, es terrible, digamos, todo el dinero que ella acumuló a cambio de nuestros impuestos, pues es parte de eso, ¿verdad? Es parte del convenio que existe en el Pacto de Corruptos 2.0 y de cara a un proceso de elecciones. Entonces nadie dice nada, excepto los medios de comunicación independientes como ustedes, por ejemplo, pero nadie dice nada. Entonces, digamos, esto yo lo veo como una muestra más de la impunidad que estamos viviendo en el país, donde tenemos casi 27 jueces y fiscales fuera del país, periodistas independientes en la cárcel por problemas, por digamos, casos espurios a nivel jurídico. El caso de por ejemplo, la exfiscal La Parra. Entonces, yo lo veo como un combo navideño de corrupción e impunidad. Claro, y es que la cuestión aquí, Marvin, es que hay algo bien interesante, ¿verdad? Como bien lo establecías y lo señalabas, el hecho de que ellos se recetan este aumento, se lo dan en una época navideña, ¿no? O sea, es decir, que cuando las personas están en sus propios mundos, preparándose para comprarle la ropa a sus hijos, preparándose para comprar cosas para fin de año, para las fiestas, y obviamente lo hacen para que la gente no sepa de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero aquí un factor muy importante es que ellos justifican el aumento que se dan diciendo que lo establece la ley de la carrera judicial. Y aparte de eso,
el hecho de que ellos explican de que muchos trabajadores que trabajan en la Corte Suprema de Justicia, es decir, como los auxiliares de los magistrados, ganaban más que un juez, ¿verdad? Y que ganaban más que un juez de paso, de instancia penal, y que por eso se da el aumento. Pero lo interesante acá, que si lo que entonces se quería era darle el aumento a estos jueces, ¿por qué se recetan en el aumento los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Entonces el hecho acá es eso, ¿verdad? Que ellos se auxilian de la ley de la carrera judicial, que también sabemos de que esta ley la aprueban y la modifican en cualquier momento el Congreso de la República, el Congreso que no los reeligen. Pero entonces, ¿cómo ver esta supuesta justificación que ellos dan? Bueno, realmente justificaciones van a existir. Digamos, es casi muy similar a lo que sucede en los consejos municipales, ¿verdad? En cada municipio, el propio consejo municipal, integrado por el alcalde, los síndicos y los concejales, definen cuánto ganan de dietas, por ejemplo, que es algo ya insostenible en el país porque a través de ese mecanismo han hecho, digamos, si hay un síndico o concejal de oposición, aumentan las dietas y a través de eso, como ellos no tienen salario, a diferencia del alcalde, a través de eso les compran voluntades o opiniones o votos. Está sucediendo exactamente lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. Digamos, ahí, por ejemplo, una jueza muy digna que prefirió renunciar a cambio de seguir en esa dictadura jurídica que tenemos en el país, porque eso es lo que hay, es una dictadura jurídica. Entonces, básicamente no tiene ninguna justificación, ningún elemento. Yo entiendo que la carrera, la ley del servicio judicial establece parámetros, pero no es basado en eso. Digamos, argumentos espurios siempre van a existir, y, y pero no, para mí no se justifica ni tiene ningún sentido ni lógica jurídica. A pesar de que no soy abogado, ustedes pueden consultar abogados expertos en el tema de la ley de servicio civil, por ejemplo, comparada con el tema del organismo judicial, y no tiene ninguna justificación. Digamos, ¿tendría alguna justificación, por ejemplo, incrementar los honorarios o emolumentos o salario o lo que sea de los magistrados en función de la inflación o en función de la canasta básica, por ejemplo? Pero saltarse casi el doble del salario, eso no tiene ninguna justificación ni ningún elemento de apoyo jurídico en la ley de la carrera judicial. Marvin, obviamente, pues ya Sonny lo mencionaba, que ellos justifican con la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Pero que sea legal no significa que sea moral, ¿verdad? Recordemos que las normativas las aprueban los mismos grupos de poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también hay que analizar. Y la Corte Suprema de Justicia, cuando nosotros le cuestionamos, señalan que la reclasificación del salario se respalda en la necesidad de percibir una remuneración justa y equitativa en atención a las funciones, riesgos y necesidades del cargo y conforme a las posibilidades financieras del organismo judicial. El organismo judicial es uno de los organismos más criticados en el país porque esa famosa frase de justicia pronta y cumplida no se cumple. Entonces, ¿se justifica eso de esta forma? ¿Cuál es tu punto de vista? No, mira, no se justifica porque, digamos, aparte de justicia pronta y cumplida y lo que sea, pues sí es un bonito eslogan, pero realmente no existe en nuestro país. Acá obviamente lo que hay es una criminalización contra la gente que trabaja en temas de derechos humanos, de transparencia, de lucha contra la corrupción, de medios de comunicación independientes. Lo que sí hay es una agenda completamente contra todo lo que sea, digamos, contrario al gobierno central. Y desde ahí se manejan los hilos del poder. Entonces yo creo que no existe. Y hay que recordar también, de hecho, lanzo la invitación pública a Sonny y Marvin
para que hagamos, por ejemplo, para enero una investigación en Guatecompras, porque los magistrados y magistradas también tienen teléfonos pagados por el Estado, pilotos, gasolina, vehículos, o sea, digamos, versus, por ejemplo, lo que tienen los niños en educación preprimaria o primaria, la alimentación escolar, por ejemplo. Comparemos, por ejemplo, lo que tienen los niños para alimentación escolar contra lo que los magistrados se recetaron, o sea, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Y estamos casi a punto, incluso a nivel de dictadura jurídica, de estar al nivel de Nicaragua, ¿verdad? Yo no se critique al gobierno de Daniel Ortega o de José Murillo, pero creo que estamos llegando a unos niveles que de verdad, si los ciudadanos y ciudadanas no salimos a las calles, vamos a tener una dictadura, porque en el próximo proceso electoral que se avecina el 20 de enero, que es la convocatoria de elecciones, todo pinta que va a haber un fraude masivo en este tema para consolidar este pacto de corruptos 2.0. Y es que aquí mencionabas algo bien interesante, Marvin, y es que es en relación a este sueldo, ¿verdad? Porque solo imaginémonos que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, después de recetarse este aumento, ella tendrá un sueldo total, digamos, los de 103,000 quetzales. Eso incluye su sueldo base, 2 bonos y los gastos de representación. Entonces, estamos hablando que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia va a estar ganando ahora, a partir de diciembre, 103,000 quetzales. Estamos hablando que son aproximadamente 30, un poco más de 30 salarios mínimos en Guatemala. Eso obviamente genera nos pone en otra realidad, digamos, ¿no? Cuando en Guatemala casi el 60% de la población vive en pobreza. Partiendo de eso, Marvin, ¿qué se debería hacer o qué debería hacer la ciudadanía, qué debería hacer el Estado para evitar que estos aumentos tan desproporcionados se den en Guatemala, ¿no? Bueno, es complicado, Sony, porque, digamos, lamentablemente como lo decíamos anteriormente, quien regula sus propios honorarios, salarios, bonos, digamos que esos 103,000 quetzales se componen de diferentes formas, ¿verdad? Pero lamentablemente, como no tenemos un sistema nacional de servicio civil, la ONSEC, por ejemplo, no funciona prácticamente para nada, es un cascarón, y tampoco aplica, digamos, al sistema de justicia, porque es un poder independiente, depende de ellos, lamentablemente depende de ellos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es la única respuesta y la única opción que le queda a la ciudadanía y al pueblo de Guatemala es salir a las calles, lamentablemente, y como bien lo decía Marvin, cabalmente lo hacen en esta época, ¿verdad? Donde todo el mundo primero estábamos ocupados en el mundial, ¿verdad? El fútbol, y ahora con las fiestas navideñas. Entonces, siempre este tipo de cosas es histórico. Lo hace las autoridades de gobierno en estas épocas que la gente está, digamos, pensando en otras cosas, está distraída en las fiestas de fin de año, ¿verdad? Pero hay algo bien importante también ahí, Sony, que yo quisiera remarcar, y es en el sentido de que ellos se aumentaron también estos emolumentos, estos salarios, estos honorarios, porque para jubilarse, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando a un rector se va antes de salir de su periodo, se aumenta el salario y para cobrar una indemnización, una jubilación mucho más alta, digamos, de lo que normalmente les correspondería, por ejemplo. Claro, pues sí, eso precisamente hablábamos con Sony y te contamos que, tal y como lo mencionamos en el primer bloque, ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quiso participar en esa entrevista. Se les invitó con anticipación, pero lamentablemente no quisieron acudir al programa
no quisieron participar, entonces también lamentamos que ellos pudieron haber venido a dar sus explicaciones al programa Somos el Combo, pero como suele suceder, no les gusta rendir cuentas y no les gusta explicar por qué hacen ese tipo de cosas y por supuesto aumentarse el salario de forma tan desproporcionada. Claro, y Sí, es que no, al total, final también... No, dale, Marvin. la falta de rendición de cuentas de este gobierno ha sido terrible, digamos, en todo sentido, digamos, hay varias iniciativas, por ejemplo, la de transparencia en industrias extractivas, la EITI, la iniciativa de gobierno abierto, la iniciativa de transparencia en el sector construcción, y este gobierno realmente ha, digamos, en buen chapín, no les interesa, por no decir otra palabra. Todo no les interesa, es un robo descarado en función de la pareja sentimental del presidente. Entonces, hemos llegado a unos extremos que yo en los 23 años que tengo trabajando en transparencia y lucha contra la corrupción, jamás había visto algo tan descarado, tan cínico, el Congreso totalmente cooptado a cambio de obras y proyectos para la futura reelección de algunos de ellos, la mayoría de ellos con diferentes partidos políticos. Entonces, sí, es un panorama complicado, la verdad, y lamentablemente la ciudadanía no ha despertado como debiera de hacer. Claro, Marvin, ya lo decías vos, las personas tienen que estar más involucradas en lo que sucede en el país con cosas tan mínimas, por así decirlo, ¿verdad? Cuando obviamente en Guatemala hay tantos problemas y obviamente que unos magistrados se receten un sueldo, pues es un problema mínimo en comparación a todos los problemas que existen, pero la ciudadanía también tiene que estar fiscalizando, tiene que estar presente y viendo qué es lo que hacen sus autoridades y que no se aprovechen de estas fechas como para hacerlo, ¿verdad? Ya en el pasado diputados, presidentes, otros funcionarios siempre utilizan estas fechas para hacer este tipo de decisiones, ¿verdad? Que al final, claro, que nos afectan a todos. ¿Por qué? Porque esos recursos que deberían enfocarse para mejorar los juzgados, para mejorar instalaciones, para ampliar los juzgados a nivel nacional, pues no se invierten en eso, sino que se invierten en darle un mejor estilo de vida a estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen salarios de miles de quetzales. Marvin, te agradecemos por estar presente en esta entrevista, te agradecemos porque al final ya faltan días para que acabe el año, ¿verdad? Y comenzamos un 2023 y obviamente esperamos que el próximo año también estés presente en nuestro programa, ya que se viene una época electoral que digamos va a marcar una diferencia en Guatemala porque se espera que participen aproximadamente 30 partidos políticos en un proceso electoral, ¿verdad? Algo que no había pasado. Y entonces, pues te hacemos la invitación para ya un futuro. Te agradecemos estar presente en esta entrevista y pues bueno, desearte un feliz año, Marvin. No, gracias, Sony, gracias, tocayo Marvin. Estamos a la orden, tenemos un proyecto, un programa ahí para el tema electoral de monitoreo de compras del tribunal y de otras cosas, digamos, en cuanto al sentido de clientelismo político a través de obras, el Puente Belice 2, etcétera. Entonces, con un gusto, siempre estamos a la orden y feliz año para ustedes y se les aprecia y se les respeta porque ustedes mantienen la dignidad y la independencia de los medios de comunicación a nivel nacional. Muchas gracias, Barbie. Te despedimos. Gracias por estar presente acá en el programa Somos el Combo. Pues bueno, para las personas que nos están sintonizando, pues era Marvin Flores de la organización Acción Ciudadana, que es el capítulo de transparencia internacional en Guatemala. Él estuvo presente en la entrevista y estuvimos conversando sobre este aumento que se recetaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ahora pone sus sueldos 30 veces el salario mínimo en Guatemala. Llegó el momento del segundo corte y regresamos con las conclusiones de esta noche.
Gracias por seguir en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y conducimos junto a Sony Figueroa. Además, lo puede ver, como muchos de ustedes, en nuestras redes sociales, tanto en las redes sociales de Más TV como en las redes sociales de Somos el Combo, de Marvin del Cid y de Sony Figueroa, que le van a aparecer ahí en pantalla. Esta noche hablamos en los primeros dos bloques del programa sobre el aumento salarial que se recetaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios judiciales. En el segundo bloque entrevistamos a Marvin Flores de Acción Ciudadana, quien nos hacía un análisis sobre lo que significa este aumento bastante grande que se recetaron los magistrados. Y precisamente la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia pasó de ganar 71.725 a ganar ahora, escuche bien, 103.975 quetzales, es decir, más de 100.000 quetzales. Los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían como sueldo 55.025 quetzales, más los bonos y los gastos de representación. Con el nuevo aumento ganarán un total de 82.225 quetzales. Con tantas cifras uno tiende a confundirse un poquito porque la verdad que son bastante altas. Pero adicionalmente a ello, lo que comentaba Sony al inicio del programa es que mensualmente ahora la Corte Suprema de Justicia deberá erogar 1.090.000 quetzales para el pago de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que, tal y como lo recalcaba Sony, el 59% de la población vive en condiciones de pobreza en el país. Es decir, aumentos irreales para un país como Guatemala. Pero resulta que los magistrados no se conforman con tener amplios, altos salarios, sino que se lo aumentan. Pero no solo eso, ellos tienen otros beneficios, como seguridad, como dietas, alimentos, vehículos. Es decir, los beneficios de los que gozan muchas personas que ostentan el poder en Guatemala. Pero en este caso, por ser funcionarios judiciales, llama mucho más la atención, porque recuérdense que Guatemala es uno de los países más violentos de América Latina, y es precisamente porque ni el Ministerio Público ni el organismo judicial cumplen con su función constitucional. Por eso, antes de haberse aumentado el sueldo, deberían de pensar que ustedes lo que tienen que hacer primero es llevarle justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas de un país tan golpeado como lo es Guatemala. Claro, y es que algo que mencionaba el invitado que estuvo en el segundo bloque, Marvin Flores de Acción Ciudadana, en muchas ocasiones se dan estos aumentos de sueldo antes de que dejen los cargos los funcionarios con el propósito de recibir una indemnización elevada. Y este caso es el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En resumidas cuentas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, y los otros magistrados pues aumentaron su sueldo base, y eso definitivamente va a repercutir en su indemnización cuando dejen el cargo. Porque aunque usted no lo crea, ellos reciben indemnización y la recibirán cuando dejen el cargo, y será una indemnización millonaria, de millones de quetzales. Y los voy a poner en contexto con este tema, porque ustedes dirán, ellos no deberían recibir indemnización. Otros dirán que sí, pero les voy a dar unos datos ahorita sí vamos a hablar de historia, digamos, para entender cómo es que en Guatemala sí se avaló el hecho de que funcionarios que son electos puedan recibir una indemnización.
Todo comenzó el 27 de noviembre de 2003. Nos tenemos que ir hasta ¿qué? Casi 19 años atrás. Pues ese día, el 27 de noviembre de 2003, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo Legislativo 44-2003, con el cual se aumentó a 50,000 el sueldo de un congresista. Recuerde usted que un diputado actualmente, incluyendo dietas y todos los demás bonos, gana 29,150 quetzales. Pues en aquel entonces, en el 2003, un congreso presidido por el ex dictador José Efraín Ríos Montt aprobó el acuerdo legislativo 44-2003, en el cual se aumentaba a 59,000 el sueldo de los diputados. Y se autorizó también de una indemnización por un mes por los años que estuvo en el Congreso de la República trabajando. Pero tras las críticas, el 16 de diciembre de 2003, el Congreso derogó ese acuerdo bajo el nuevo decreto 56-2003. Digamos de que en el 2003 ya data de esa intención, ¿verdad?, de elevarse un sueldo y que los diputados tengan una indemnización. Pues bueno, ese decreto 56-2003 prohibía el pago de indemnizaciones para los diputados del Congreso, el presidente, vicepresidente de la República y los funcionarios electos o designados por la presidencia y el Congreso. Estamos hablando de los magistrados de la CC, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, procurador de los derechos humanos, procurador general de la Nación, fiscal y fiscal general de la República, entre otros cargos. Sin embargo, el 12 de febrero del 2004, el abogado Guillermo Antonio Porras Ovalle, recuérdese bien de este nombre, el abogado Guillermo Antonio Porras Ovalle, quien fue magistrado suplente de la CFJ en 1992 y 1993, presentó una inconstitucionalidad en contra del decreto 56-2003. Esta acción la presentó en compañía de los abogados José María Arana Tovar y Amarilis Ondina Navas Portillo. Y resulta que 4 meses después, en una resolución de fecha 12 de junio de 2004, la Corte de Constitucionalidad, integrada por los entonces magistrados Cipriano Francisco Soto Tovar, Mario Guillermo Ruiz Wong, Carlos Enrique Luna Villacorta, Carlos Enrique Reynoso Gil, Gloria Melgar de Aguilar, Francisco José Palomo Tejada y Manuel de Jesús Flores Hernández, dio una nueva vía a las indemnizaciones. Ellos avalaron de que todos estos magistrados y funcionarios en Guatemala puedan recibir indemnizaciones millonarias por el alto sueldo que ellos reciben. Gracias a esos magistrados de la CC y los abogados, repito sus nombres, Guillermo Antonio Porras Ovalle, José María Arana Tovar y Amarilis Ondina Navas Portillo, es que en Guatemala a los magistrados de la CC, CSJ, Tribunal Supremo Electoral, PDH, PGN y Fiscal General reciben indemnizaciones. Y así es la historia en Guatemala, ¿verdad? Así que tenga presente que cuando Consuelo Porras deje el cargo de Fiscal General y estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia acaben con sus funciones, van a recibir millonarias indemnizaciones. Esta es la historia de por qué en Guatemala esos funcionarios tienen millonarias indemnizaciones y por ende se aumentan un sueldo para que la indemnización sea más elevada. ¿Qué piensas de esto, Marvin? Bueno, obviamente estás bueno, digamos, retrocediste un poco en el tiempo y precisamente hablaste de magistrados seriamente señalados en aquel entonces, de una legislatura del Frente Republicano Guatemalteco, precisamente presidida por Efraín Ríos Montt, y además en el gobierno de Alfonso Portillo, un gobierno también con altos índices de corrupción y de impunidad. Entonces, no me extraña, ¿verdad? No me extraña, ¿por qué? Porque finalmente es la de nunca acabar en un país como Guatemala. Retrocediste hasta el año 2003, cuando precisamente gobernaba Alfonso Portillo y el Congreso lo presidía José Efraín Ríos Montt, el ex jefe de facto de Guatemala, y en cuyo gobierno ocurrieron decenas de masacres, sobre todo en comunidades indígenas del occidente de Guatemala. Entonces, es la historia trágica de este país. No avanzamos, a veces avanzamos 5 pasos, pero retrocedemos 3, y pareciera que esas cosas se tienen que quedar en el pasado, pero las seguimos viviendo, ¿verdad? Los abusos del poder y la impunidad no cesan en una nación como Guatemala.
Bueno, pues el tema de hoy es un tema pues bastante relevante, como lo decimos, pero también queremos mencionar un poco en los pocos minutos que nos quedan, y es que esta semana en voxpopuliguate.com, el medio digital de investigación periodística que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa, y que ustedes pueden ver la dirección ahí, la dirección web en pantalla, pueden ingresar a ver las muchas investigaciones que hemos publicado. Publicamos esta semana la tercera parte de un trabajo periodístico que titulamos Secreto de Alcoba. Secreto de Alcoba porque es un caso que involucra al presidente de la República, Alejandro Yamatei, y que también implica a la pareja del presidente, Miguel Martínez. ¿Y por qué menciono esto? Porque Miguel Martínez, en esta trama de poder, fue denunciado por Roberto, una persona que en el año 2015, en mayo del 2015, mantuvo relaciones íntimas con el actual presidente de la República, y producto de ello lo han estado extorsionando. ¿Y cómo? Diciéndole de que si él no cede a los chantajes, a las extorsiones, va a ser publicado ese video que obviamente muchos quisieran ver, pero que no nos corresponde a nosotros hacer público, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros por diversas razones. Pero finalmente Roberto ha sido chantajeado y extorsionado durante varios meses por casi $500,000 de quetzales, a cambio de que estas imágenes no se hagan públicas. Hay una denuncia en el Ministerio Público donde se señala a Miguel Martínez, no lo decimos nosotros, lo dice Roberto, la víctima que nosotros hemos protegido y entrevistamos, y le pide al Ministerio Público que investigue. Y esta semana, como lo decía, precisamente presentamos la tercera parte y habla sobre la visita de Roberto a Casa Presidencial. Esa visita donde Roberto el 7 de septiembre de este año llegó para pedir ayuda, para decirle al secretario privado de la presidencia, Maynor de la Rosa Palacios, que estaba siendo extorsionado. Y el mismo secretario privado de la presidencia en aquel entonces le dijo a Roberto que sabían de la existencia del video y que no se preocupara. Él les fue a pedir ayuda para que se investigara esto o para que lo ayudaran a determinar qué estaba pasando alrededor de toda esta situación. Pero lamentablemente Roberto no fue ayudado, ¿verdad? Ahora depende directamente del Ministerio Público. Su vida corre peligro, por supuesto. Es decir, que las autoridades deben garantizar su protección. Esta investigación, esas tres partes de ese trabajo periodístico lo pueden leer en voxpopuliguate.com. Ahí hay detalles. Y en esta tercera parte presentamos precisamente ese día que Roberto llega a Casa Presidencial a pedir ayuda y se la pide a Maynor de la Rosa Palacios, quien va a ser candidato a diputado en las próximas elecciones. Esa es parte de lo que pueden leer en voxpopuliguate.com. Les agradecemos por su sintonía nuevamente al programa Somos el Combo. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, y gracias por seguirnos y buenas noches. Nos vemos el próximo jueves.